tricampeón nacional, siempre. Primero porque vienes, esto es como en el boxeo, yo venía pensando, el campeón, el que tiene el título, el cinturón, para destronarlo no le puedes ganar por punto, lo tenés que noquear, tenés que marcar una diferencia. Bueno, Saprissa sigue en el modo 2023, replicando en el 2024, es contundente y realmente para arrebatarle el título van a tener que hacer muchos méritos. Estás equivocado. ¿Por qué? Saprissa no arranca como terminó, arranca mejor. Ah, bueno. Porque yo me tiré, excepto el de Herediano, porque ayer andaba en la tarde en una actividad familiar, pero los demás partidos sí saqué tiempo para por lo menos ver resúmenes y todo. Y Saprissa arranca en otra marcha porque siento, digamos, mi gran crítica hacia don Juan Carlos, que se la hice personalmente y también la he hecho en estos espacios, es que Saprissa nunca se reforzaba adecuadamente, ya sea a nivel de nombres o a nivel de futbolistas en el campo, pero Saprissa, o sea, Luis Díaz con 10 minutos, usted dice, es un jugador distinto para la poderosa Liga Tica, ¿verdad? Yo creo que Saprissa, de los 6 partidos en el papel, no solo por el marcador, sino por las sensaciones, arranca con una marcha distinta y creo que es lo que, sí estoy de acuerdo en esa parte, para bajar a Saprissa tenés que jugar mejor que ellos y por lo menos prematuramente no se ve eso. Porque el combo fue muy bueno. Porque más allá del resultado, que fue holgado, que marcó diferencias y lo rubrican el 3-0, el cómo, con presión, con fluidez, con combinaciones, con asociaciones, con pequeñas grandes sociedades futbolísticas que siguen funcionando, me parece que da las claras de que el Saprissa ya venía con muchas cosas buenas. Le agrega a Josep Mora, el lateral izquierdo, que para mí es un jugador correcto, pero necesitaba Saprissa un lateral correcto, que cumpla, que sea sólido en defensa, que la pase y la entregue de buena manera y que cuando llega a línea de fondo tire buenos centros. Lo de Luis Díaz, que entró a otra velocidad, hay que ver si lo logra sostener en otro contexto de partido, porque vi mucha hiperbolización respecto de su andar. Sí, juega bien, pero entró en un partido donde estaba 2-0, bastante desarmado, con muchos espacios, con un Punta Arenas que no mostraba muchas cualidades defensivas. Hay que ver si logra refrendar esas primeras buenas sensaciones en otros partidos. Pero una cancha grande. Igual es una gran incorporación. Entonces, a eso sumale lo de Fidel Escobar, que ya no es central, no es 5, es 8, es 10, es definidor, es asistidor. Te tengo un dato, Tigo Sports. Dale. ¿Sabes quién es el líder de asistencias del campeonato con la fecha 1? Fidel Escobar. Fidel Escobar, sí, 2 asistencias. No, bueno. Por eso le agrega, siempre es como agregar. Y un Mariano en plenitud. Mariano en plenitud, los extranjeros, porque Is convierte, Paradela convierte, Fidel asiste por 2, Mariano Torres convierte. Entonces, vos ves que todas las cosas le funcionan al Saprissa. Además de eso, mantiene el 0 en su propio marco, aprovecha las bondades que le entregó Punta Arenas. Muchas veces hay equipos que entregan bondades, pero el que está enfrente no las capitaliza. El Saprissa sí supo cómo hacerlo. Para mí fue de menos a más. Durante 20-30 minutos no carburó del todo, tenía altibajos, pero cuando se enganchó, sobre todo el tridente del medio, porque estamos siendo injustos, ¿no? Tal vez con Brenes, de no nombrarlo. Ya pasaron 5 minutos de programa y no lo mencionamos. Brenes es el eje ordenador, el eje del equilibrio y la rueda de auxilio para que todos los demás destaquen. Silencioso, pero efectivo en su labor y necesaria sobre todo. Sí, a mí Saprissa me genera algunas interrogantes respecto a lo que viene internacionalmente para el Saprissa y para Herediano y para la Liga Deportiva Alajuelense, que es competición internacional. ¿Qué es la gran deuda de Saprissa, por ejemplo, en los últimos años? A Saprissa, José, yo le veo herramientas colectivas potenciadas en el campeonato, o sea, herramientas colectivas buenas. ¿A qué me refiero con elementos colectivos? Que Saprissa, independientemente del jugador que sea 5, Saprissa camina bien, que Saprissa, independientemente del 9, Saprissa camina bien, que Saprissa, independientemente del rival o de la cancha, llega a 13 victorias de forma consecutiva, que Saprissa tiene una solidez en su casa, en el Estadio Ricardo Saprissa y el fin de semana en el Estadio Nacional, que lo hace ver como un equipo que respeta su localía. Todas esas cosas yo las meto en un saco, reviso que Fidel juega bien, que Mariano ya está recuperado, que Yabón está marcando goles, que Ariel marca goles, que Saprissa tiene extremos donde llega a sumarse un Luis Díaz que tiene muy buenas características. Todo eso yo lo pongo dentro de un saco y digo, caramba, a mí me parece que Saprissa tiene para competir. No me confundan, yo no estoy diciendo que Saprissa tenga los elementos para ir a ganar la Liga de Campeones de CONCACAF, pero para competir yo creo que al Saprissa le da para hacer una buena presentación con lo que está arrancando el equipo. Para mí da para un programa aparte y capaz si lo hacemos otro día, pero hay que ser claros.
Filadelfia, ya que estamos mezclando cosas, Filadelfia es favorito contra Saprissa. Yo lo que creo es que, y ahora que está todo el tema del ADN, muy bueno lo de Tigo, porque reventó eso y se hizo viral en todo lado. Al final, Saprissa sí ha mermado su caudal competitivo en CONCACAF, ¿verdad? Que yo creo que ese es lo que yo le he criticado siempre a don Juan Carlos y por eso le decía que Saprissa, de hecho, el año pasado que lo entrevisté le dije, don Juan Carlos, acuérdese que en enero hay que ya ir pensando en CONCACAF, que ¿verdad? Sí, hay que reforzar. Yo creo que Saprissa se gestiona bien, cuidado y no llegará otro, porque hay que ser claro, Chirino se va, ¿verdad?, pidiendo salida. Yo creo que es un tema de que sentía que en Saprissa no iba a tener tanta oportunidad y creo que Saprissa es ahí donde tiene que competir. Monte, yo no sé ni siquiera si va a pasar primera ronda porque Filadelfia es uno de los top 5 de la MLS, yo ya lo investigué, no es un invento, es un dato real, está creo que cuarto, quinto. Entonces yo creo que competir es la deuda de Saprissa, ¿verdad? Porque Saprissa tiene la obligación como el tricampeón de verse distinto. Con respecto a eso, viendo ya de reojo lo que es la competencia internacional, el Deportivo Saprissa, además de la conformación de la planilla, que le puede faltar uno o dos elementos o ninguno, tiene el gran desafío de encontrar un plan de juego acorde a esa serie. Porque no solamente es replicar, copiar y pegar plantel o alineación y forma de jugar en el campeonato nacional y volcarlo al torneo internacional. Eso no va a funcionar. Y ahí es donde va a tener que aparecer nuevamente la mano del entrenador. Le pueden traer 3 o 4 jugadores más, excelsos si se quiere, pero también el desafío es cómo los va a congeniar, cómo va a plantear una serie larga de 180 minutos contra Philadelphia Union que abre en casa y cierra en Estados Unidos. O sea, me parece que son partidos donde más allá de pensar en la calidad de los futbolistas que puedan llegar y los que están, es cómo se ponen eso al servicio del colectivo en perspectiva de un rival. Y eso ha sido un pendiente para el Saprissa en campeonatos internacionales. En el campeonato nacional, esta fórmula que vimos contra Punta Arenas puede casi que llevarla a cabo contra la mayoría de los equipos y contra otros con algunos ajustes que igual va a ganar y va a competir. Eso, si vos lo querés, a ver, voy a bajarlo más a tierra todavía. Si Saprissa contra Philadelphia Union juega con un solo 5 y con Fidel sueltito por donde quiere y con Mariano sueltito por donde quiere, no le va a funcionar. O sea, no le va a servir. Si el otro día Chabonis jugaba en el frente de ataque, ¿cuántas veces lo viste volver? Poquito. Algo que si el torneo pasado hizo en los partidos que le citó. Ahora, si Chabonis en el partido contra Philadelphia Union de local y de visita vuelve poquito, no le va a funcionar. Entonces lo que yo quiero decir es que va a tener que ajustar el plan de juego más que los nombres. Yo ya estuve en Filadelfia, espero estar otra vez, en la paliza del 5-0 y Saprissa tiene que jugar al 200% para intentar competir e intentar pasar. Y yo ya lo dije el jueves que empezó Fanáticos y se los digo hoy en AM, guarden todo, vuelvan a grabar. Si quiere deja ver el campeonato hasta mayo. Clasificados Saprissa, Alajuela y Herediano. Los 3 ya están clasificados, así lo dije hace 6 meses. Lo vuelvo a decir, Saprissa su obligación es competir, Monte. Es competir en un mes contra Filadelfia. Ponce, que hoy, de hecho, para que pongan Tigo Sport Noticias, hoy en Tigo Sport Noticias tendremos un trabajo, para que lo vaya pensando, tipo análisis, de si este es un Saprissa de época. ¿Qué es un equipo de época? Un equipo de época, sí, gana títulos, sí, lo marca su participación internacional, que ha sido una deuda de este equipo, se hace fuerte en casa, va por récords, genera buenos jugadores y es difícilmente imbatido a nivel local. Para mí eso es un equipo de época. Para mí el último equipo de época de Saprissa es el de la era Vergara. Y sí fue un equipo de época por varias cosas. Le metió creo que 21, 22 clásicos a la liga sin que la liga le pudiera ganar, que eso en un clásico que sabemos que está un poco disparejo, pero en ese momento ahí fue creo que donde empieza a hacerse más grande la brecha. Ganó 4 campeonatos seguidos, si no me equivoco, y compitió en CONCACAF. De hecho, llegó con Justin Campos a la final contra Pachuca. Entonces, para mí es el último equipo de época de Saprissa. O sea, estamos hablando hace 15 años. Entonces, ¿ahí qué le está faltando? Llegar a semifinales de un CONCACAF y ser tetracampeón. Yo ahí sí te diría, es un equipo, porque ya la liga local, Saprissa la maneja bien. O sea, Saprissa te dura 6 meses, máximo 1 año sin ser campeón. Es algo que maneja bien. Pero internacionalmente, creo que el último equipo que compitió fue contra Vancouver de Paté Centeno, que Paté regala esa serie, y aún así Saprissa compitió. Y eso estamos hablando hace 7, 8 años, ¿verdad? Sí. Lo vamos a analizar y lo vamos a interpretar en Me guardo la tarde. el argumentario para la tarde. Pero el resumen de todo esto
y el resumen por el que usted, Tomás, decide arrancar con Saprissa es porque en la fecha 1 del Campeonato Nacional el equipo que mejor cara muestra precisamente es el tricampeón nacional. El equipo que te confirma credenciales. Porque yo creo que todos estaban a la expectativa de qué ofrecía la Liga, de qué ofrecía Herediano, de qué ofrecía Saprissa, de qué ofrecía el mismo Cartaginés, de otros equipos adicionales que pudiésemos ver, que San Carlos, que Guanacasteca, en fin. Pero Saprissa es el que se ve más solvente el fin de semana. Pero además tenía... Más holgado. Tenía como mucho margen de maniobra. Si Saprissa empataba o perdía, no pasaba nada. Pero la estela competitiva alta, el deseo voraz de seguir siendo protagonistas en los jugadores y en el cuerpo técnico, obviamente amparado por la cúpula dirigencial que reforzó al equipo en lo justo y necesario, se rubrica con el primer partido. ¿Era un escándalo si Saprissa perdía el primer partido después de ser campeón hace un ratito? No. El margen del torneo te da para que Saprissa clasifique. Pero no, se mantiene en un nivel alto. Los jugadores, a pesar de la pretemporada corta y de las vacaciones, imponen condiciones futbolísticas. Se ven muchos de los ribetes que los llevaron a ser tricampeón nuevamente en cancha. Jugadores en un nivel muy alto. La recuperación absoluta y total de Mariano Torres. Por eso es que yo abro con Saprissa, porque me parece que es continuidad. Y en el fútbol, perdón, te escupí, en el fútbol continuidad, sí, en el fútbol continuidad es muy difícil, sí, Esquivalo. Que mantenerse en el tiempo es muy difícil, porque siempre tenés momentos donde bajás un poco la guardia, donde los niveles individuales también tienen mermas, y el Saprissa tiene una estela de continuidad que no es sencilla de lograr. Yo lo que veo de Saprissa, y voy a mezclar un poco el tema ahora que subimos, ahí véanlo en Fanáticos, lo de Ancelotti hablando del ADN, que obviamente está polémico el asunto. A mí lo que me llama la atención de Saprissa es que no pierden el hambre. Porque usted dice, primer tricampeón en, ¿cuánto eran? 7, 8 años. Usted dice, Saprissa podría relajarse este semestre y no ganar nada porque puede sacar pecho y decir, somos el último tricampeón, no pasa nada, otros tienen tantos años, otros bla, bla, bla. O sea, podría relajarse, pero desde que termina el campeonato, el Saprissa empieza a hablar de la 40. El Saprissa quiere la CONCACAF, por más que hayan risas que se entienden. Yo creo que es, obviamente, que un equipo tico centroamericano diga de ganar CONCACAF es un poco risible porque es complicado, pero en Saprissa, en el campeonato local, quieren la 40. La cantidad de gente que había en el Estadio Nacional, yo estuve ahí, fue impresionante, y la cantidad de presión que había por ganar también. Entonces usted dice, yo creo que esa es la parte intangible que hace que Saprissa esté en otra marcha, porque los demás, a mí me parece que este arranque de campeonato fue mejor que el del pasado. O sea, a veces equipos un poco más parejos. De hecho, yo siento que Punta Arenas no jugó mal. Lo que pasa es que Saprissa es el tricampeón. Y a mí no... Si quieres, ahora hacemos doble clic en Sí, Punta sí, Arenas. por eso. Pero yo, terminándolo de Saprissa, creo que va por ahí. Creo que Saprissa sigue con hambre, y eso en el fútbol o en un deporte competitivo es súper importante. Si tenés hambre, estás más cerca de alcanzar los Sí, me objetivos. gustaría escucharlo sobre Punta Arenas. Y digo me gustaría escucharlo porque yo estaba en el otro partido, en el de San Carlos, y no pude ver a plenitud Partidazo, por cierto. el juego completo. Sí, el de San Carlos estuvo muy bueno. Pero Punta Arenas me generó interrogantes. De hecho, le pregunto a unos amigos, ¿lo soy yo o Ajú está tapando todo? Y a los 5 minutos, ¡pum!, se equivoca Ajú. Y condiciona el partido. ¿Pero en qué faceta se equivocó? Para mí ahí está el punto crucial. En una entrega por tratar de salir eso te iba a jugando decir. del fondo. Esa... Porque Douglas había dicho que iba a acomodar un poco su forma de concebir el fútbol al equipo que agarraba a Punta Arenas. No lo noté. O sea, sí en lo sistémico, porque jugó 5-3-2, se hundía mucho en el bloque bajo para tratar de no generarle grietas al Saprissa que las pueda aprovechar. En la parte como del diseño defensivo y del diseño del dibujo, sí cambió. Pero cuando tenía la pelota, en la fase ofensiva / de elaboración, no quiso renunciar a ciertas concepciones casi que ideológicas, futbolísticas que tiene Douglas. Y le salió caro. Porque en el primer tiempo ya había un aviso de que no estaban tan finitos los jugadores de Punta Arenas en la parte baja, con Ajú incluido, en elaborar, en sumar pases. Había señales, indicadores, y a veces se le cae a Ajú, se le cae a los centrales, pero también los volantes no todo el tiempo se ofrecían. O sea, cuando los centrales la tenían, tampoco tenían un primer pase claro, y eso empezó como a hacerse de chiquito. Hubo 1, 2, 3 jugadas donde había como un indicio.
Y en el segundo tiempo eso se empezó a transformar de indicio a realidad. Y de realidad en gol rival. Y de gol rival en derrota. Entonces, por eso es que yo digo que lo de Douglas, en algunas cosas sí cambió. ¿Qué te gustó del Puerto? Si yo te preguntara, ¿qué te gustó del Puerto o quién te gustó del Puerto? Individualmente, Sí. no encontré a ninguno. Nada. No, individualmente no. Ajú por momentos tapando muy bien. Y después me parece que la propuesta colectiva de abroquelarse atrás, bien. Pero vos a la solidez que pretendés cuando mirás la pelota, cuando la tiene el rival, se la tenés que agregar y adosar con la solidez propia cuando la tenés. Porque todo lo que vos hacés bien desde lo táctico, de estar bien parado, de armar un 5-4-5-3-2 de frente a la pelota, de no generar espacios, perfecto. Ahora, si después empezás a entregarle herramientas al rival desde tus propios errores no forzados, ¿de qué sirve el otro? Entonces me parece que ahí hubo como una ambivalencia del plan y de la ejecución que no funcionó. A mí lo que me gustó es físicamente Punta Arenas se vio bien. De nuevo, ¿por qué? Porque Saprissa lo hizo correr mucho. De hecho, algunos jugadores, Gibbons y otros por ahí, terminaron muy fatigados. De hecho, yo pensé que no iban a completar los 11, pero por la presión, y hay que ser claros, jugar en el Estadio Nacional, y todo el mundo se ve lindo jugando ahí, ¿no? Pero es una cancha grande, es una cancha con 20.000 personas, o sea, había cierta presión. Yo creo que colectivamente, por lo menos en la parte física, Punta Arenas se vio bien, pero yo sigo y el miércoles voy para allá y seguro mi amigo Douglas me va a hacer caras, pero la necesidad de Douglas y Paté de siempre salir, porque yo estuve ahí. Desde el minuto a 1 Punta Arenas salió así. Entonces, estadísticamente es muy probable que contra un equipo superior como lo es el tricampeón nacional te vas a equivocar, porque es que salió 80 veces Punta Arenas. Se ¿Cuántas equivocó salió? Una se equivocó que le costó Hubo otra que Fidel lo presionó a Ju, Sí, que no, se la tiran y estaba fuera de juego, Sí, pero, otra que no, la no, gana pero te él. digo, digamos, conversión de gol. Pero entonces uno lo que dice es, Douglas, yo entiendo que Douglas, él quiere morirla con la de él, pero no puedes morir muriendo con Punta Arenas. O sea, yo creo que, lo digo porque el miércoles juega contra Alajuelense, que van presionados los dos. Buen arranque para el Sí, Puerto. entonces si Punta Arenas, porque es que de verdad, desde el minuto 1, Saprissa llegó a presionarlo. Saprissa sabía que iba a hacer Douglas lo que iba a hacer, que era salir tocando, y sabía que el error, de hecho el marcador se abre por ese error. Si no, el partido estaba dentro de lo que cabe controlado por Punta Arenas. Por eso yo decía que era indicio, error, realidad, ruptura del marcador, pérdida del partido. Es como que iba, como cuando va calentando el agua de a poquito, parecía que en cualquier momento llegaba al punto de ebullición, y así le pasó. El punto de ebullición fue un error que termina capitalizando muy bien Saprissa. Pero a mí la sensación es que Punta Arenas sí se ve mejor que el torneo pasado. Es un equipo más... Yo creo que es una planilla más competitiva. Porque está armada a gusto del entrenador. La propuesta desde lo sistémico, repito, fue diferente. Lo que pasa es que vos tenés que anudar la propuesta sistémica y sin pelota con la que haces con pelota, porque además eso te empieza a llenar de desconfianza. Si los centrales empiezan a errar pases, si los pases son erróneos y hacia afuera, si el arquero en una no sabe si la tiene que tirar larga o la tiene que dar corta, todo eso empieza a generar una sensación de zozobra que a la postre rivales como Saprissa en canchas buenas como el Nacional te la van a terminar cobrando. Entonces me parece que ahí tiene que ver un poco con esto de hasta dónde uno es apegado y fundamentalista a su idea futbolística y hasta dónde uno es versátil para tratar de construir algo diferente. Y también, y es algo mucho más futbolístico, cuando vos querés elaborar y jugar, tenés que ser amplio y profundo. Y para ser amplio y profundo, te tenés que disponer en el campo mucho más metros y eso te exige mucho más desde lo físico. Y si además no le agregás asertividad, cuando la perdés estás amplio y profundo. Para recorrer y volver al bloque tenés que generar más metros. Entonces, por eso que yo decía que había una disonancia entre la propuesta sin pelota y la propuesta con pelota que no terminó nunca de hacer clic. Por eso, pero no es lo mismo en el Estadio Nacional, que es una alfombrita hermosa, natural, que lo digo con todo respeto, que jugar el miércoles en el Lito Pérez. Yo le estoy diciendo a Douglas, ojo, Douglas, la bola no va parejita como en el Nacional, te va a dar tumbos. Entonces, ya estás jugando con un sistema de juego complicado, que tenés que tener jugadores muy especialistas, que con todo respeto tampoco los tiene. Es más, en Costa Rica no hay un equipo que tenga para salir jugando siempre. Entonces, Douglas, ojo, porque el miércoles jugás contra la Liga que quiere seguir ahí machacándote. Y yo no me imagino saliendo a Ju y que le dé un tumbo, le llegó mal al defensa, recupera el delantero y se van goleados. Incluso José Douglas estuvo en Tigo Sport Noticias la semana tras anterior y Douglas decía que esto a mí me gustaría verlo en la cancha el próximo miércoles, que él incluso su idea en el Lito Pérez tiene que adaptarla. Es una cancha más comprimida donde la superficie no es igual a la del Estadio Nacional
donde va a tener algunas limitaciones, y hasta insinuó la posibilidad de jugar un poco más directo. O sea, de tener un punta posicional, un 9 grande de área, ¿verdad? Que creo que es el panameño. Bueno, y Dorian. Y el Dorian caso, jugó con los dos. sí, y a partir de ahí construir el juego de Punta Arenas. Vamos a ver si así lo plasma